gusto tenerlos aquí. Estamos reanudando con nuestras videoconferencias ANFEC. La ANFEC, como definición de mesa directiva y como propósito precisamente hacia la industria, abrió este espacio, este punto de encuentro para que todas las gentes que estén relacionadas con el cartón corrugado puedan estar al tanto y puedan informarse de las situaciones que están ahorita versando en México y en estas situaciones, en este entorno que lo llamamos entorno nuevo o diferente, con algunas vicisitudes, algunas reglas, algunos requerimientos que tenemos que estar cumpliendo a partir de 2022. Entonces, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos, y pues me gustaría en su efecto platicarles que este punto de encuentro pues obviamente toma en cuenta y pide que expertos en la materia, y en particular PTU en este caso, nos vengan a platicar sobre esta situación, cuáles son las modificaciones que trae ya el 2021 como requerimiento y qué es lo que nos presenta 2022. José Rodríguez Sánchez, el licenciado José Rodríguez Sánchez, pues es una persona que además de estar muy involucrado, es un consultor independiente y involucrado en el PTU y todo lo que es reparto de utilidades, también está relacionado con el cartón corrugado, o sea, es asesor de algunas empresas de cartón corrugado. Entonces, además de ser especialista en su tema, José de alguna manera pues nos presenta una opción fresca y diferente de lo que está pasando y de lo que estamos esperando nosotros tener en estos días. Entonces, pues me da mucho gusto presentar a José Rodríguez Sánchez, licenciado. Ahorita les comento su currículum. Ok, José es egresado de la UNAM con 36 años de experiencia precisamente en el tema. Es socio de un despacho que se llama Russell Bedford, México, desde 2004 hasta ahorita 22. Hace auditorías para efectos de contribuciones locales en diferentes entidades, auditorías para efectos de Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Maquila de nóminas y contribuciones, es importante, él hace el trabajo directo con su gente y administración de personal. Al mismo tiempo también puede ser asesor de cálculo y reducción de las contribuciones federales y estatales. Fue gerente senior de Pricewaterhouse SC de 2000, más de 80, ¿qué fue? De septiembre de 87 a noviembre de 2004, y de Coopers & Lybrand es de 1987 a 2000, haciendo trabajos muy similares, auditorías de efectos de contribuciones, seguro social, materia de comisiones federales y auditoría financiera. Tiene experiencia docente, ha sido profesor de asignatura en el cumplimiento de obligaciones fiscales en México y en la Escuela Bancaria y Comercial. Es socio del Colegio de Contadores, es miembro de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores, es integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del IMCP y expositor de diversos foros, como el CCPM, Cámaras de Acciones y Universidades, y como este caso que nos acompañes. Pues José, es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por estar con nosotros y pues mira, te cedo el micrófono para que nos platiques cómo está esta situación. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Sergio, muchas gracias por la presentación. Nada más un pequeño detalle, ya no laboro para Russell Bedford, ya soy un asesor de negocios independiente y pues gracias por la oportunidad de participar con nuestros amigos de la industria. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre la obligación de las empresas del pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Bueno, pues esto sabemos que es una herramienta y ojalá y así lo viéramos todos para elevar la productividad y que no lo viéramos como una carga hacia la empresa. Dentro de las cosas que vamos a ver, bueno, pues ¿quiénes son los sujetos obligados a pagar PTU? Siempre pensamos en las empresas, pero bueno, también recordemos que hay personas físicas que realizan actividades empresariales y también son obligados a participar a sus trabajadores de la PTU, siendo o no siendo contribuyentes del impuesto sobre la renta.
siempre y cuando tengan trabajadores que evidentemente estén regulada, la relación esté regulada por la Ley Federal del Trabajo y se retribuya dicho trabajo a través de un salario. Entonces, bueno, pues vamos entrando en materia. ¿Qué regula todo esto? Bueno, pues son varias disposiciones, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta y su reglamento, así como el reglamento interior del sistema de administración tributaria y una comisión que regula pues el porcentaje a repartirse. Entonces realmente si queremos conocer el tema pues sí es mucha tela de dónde cortar. Aquí un tema muy importante es conocer los criterios que tiene en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en materia de quiénes son los obligados y cuáles son los criterios que sigue la autoridad en materia de PTU. Y bueno, pues vamos a repasar los más importantes. Pues suena lógico, pero vale la pena todos revisarlos. Empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre o razón social tienen obligación de pagar PTU en ese año. Es decir, no por el hecho de haber cambiado, no es una empresa de nueva creación y por lo tanto tienen obligación de pagar PTU. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. En el caso específico de este año, bueno, del año 2021, que habrá que pagar la PTU en los próximos meses. ¿Por qué? Porque hubo empresas que traspasaron personal, es decir, que cedieron, y otras que recibieron personal. Vamos a ver que ambas tienen obligación de pagar PTU a sus trabajadores. Otro tema muy interesante. Empresas que tengan varias plantas o sucursales, para efectos de definir si están, qué monto de la PTU, obviamente no se determina por entidad, por sucursal, por establecimiento. Se tiene que tomar como una sola entidad, es decir, vemos los ingresos que se reportaron en la declaración anual del impuesto sobre la renta y la PTU se determinará con base en esa declaración. Entonces, cuidado, no podemos agarrar y decir, bueno, a esta sucursal le tocan 100, a esta 20, de acuerdo a sus ingresos y sus gastos. No, se hace una sola canasta a nivel empresa y de ahí ese es el monto de PTU a repartir a los trabajadores. Y ahorita, bueno, un poco más adelante lo veremos con más detalle. Asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro. En principio, pues sí, estas asociaciones, estas entidades no tienen la obligación de pagar PTU a sus empleados. Sin embargo, si adicional a sus actividades esenciales también realizan enajenación o prestan servicios a personas que sean distintas de sus asociados y dichos ingresos exceden el total de los otros ingresos, sí tienen la obligación de repartir PTU por estos ingresos. Entonces, aquí en este tipo de asociaciones es muy importante y hay que tener los registros contables muy bien preparados para identificar los ingresos que corresponden a estas actividades, así como sus deducciones fiscales, ¿para qué? Pues para poder determinar la PTU correcta y pagarla en tiempo y forma a los empleados. Las sociedades cooperativas, bueno, pues muchos dirán que esas que tienen que ver porque son puros socios o asociados. Sin embargo, o cooperativistas, mejor dicho, perdón. Sin embargo, en algunas de ellas tienen empleados que no son cooperativistas, son empleados administrativos o operativos que se rigen por la Ley Federal del Trabajo y entonces ese grupo de trabajadores sí tiene derecho también a participar de la PTU que genere la empresa. Y bueno, en principio, en 2021 se acabó el famoso régimen de subcontratación.
Entonces, aquellas empresas que no cumplían con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, pues tendrán que participar de la PTU, ya al menos por el periodo en el que sí tuvieron a los empleados en ese régimen. Ya bajo el nuevo régimen, bueno, pues ya habrá que ver si cumplieron o no con las disposiciones fiscales y entonces probablemente ya no tengan esta obligación. Pero al menos la inmensa mayoría, por el primer semestre, sí tendrá esta obligación. Este tema creo que es muy importante, donde decía al principio que la PTU, bueno, están obligados empresas que sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, empresas que estén exentas de pagar impuestos sobre la renta, ya sea total o parcialmente, pero que tengan trabajadores para efectos, la exención de impuestos sobre la renta es fiscal, pero no laboral. Entonces, la elección. En ese caso, evidentemente hay que revisar y la empresa también tendrá la obligación de pagar el impuesto sobre la renta, ya que, como dijimos, pues la exención es para efectos fiscales y no para efectos laborales. Entonces, ahorita la vamos a comentar un poco más adelante en el caso de estas asociaciones. Otro criterio muy importante es las empresas de nueva creación. Es decir, en principio, las empresas de nueva creación no tienen la obligación de participar de las utilidades a sus empleados durante su primer año de funcionamiento. Aquí el criterio de la autoridad, y que hay que estar muy atentos, ¿por qué? Porque esto ya empieza a aplicar en lo que fue en 2021. Probablemente las empresas ya estaban constituidas. Hablemos de los que recibieron personal, u otras probablemente se constituyeron para ver si están obligadas o no a repartir utilidades. Entonces, el criterio de la autoridad es que el plazo del año de gracia para no pagar PTU corre a partir de que se notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la constitución de la empresa. Y de ahí corre el año. Entonces, que la empresa no hubiese tenido absolutamente ninguna operación, es decir, que la declaración o las declaraciones de los ejercicios de los que estuviésemos hablando, todo el tiempo se hubieran presentado total y absolutamente en ceros, si pudiéramos pensar que el año de gracia empezará a correr a partir de que inicien sus operaciones. Pero el criterio de la autoridad es, oye, se constituyó la empresa en 2019. Pues 19 es el año de gracia. A partir de 20 causas utilidades y las empiezas a repartir. Entonces, insisto, aquí hay que revisar perfectamente bien la declaración para efectos de impuestos sobre la renta o las declaraciones. ¿Por qué? Pues porque pudieron haber sido más ejercicios y tienen que estar total y absolutamente en ceros. ¿Para qué? Para poder decir que no estamos obligados a pagar utilidades. Empresas de nueva, otro criterio, empresas de nueva creación, dedicadas a elaborar un producto nuevo. Estas empresas tienen un periodo de gracia de 2 años, siempre y cuando efectivamente se demuestre que es una empresa de nueva creación y que fabrica un producto nuevo. Aquí el punto es que quien va a determinar si efectivamente se trata de un producto nuevo no es la empresa, es la Secretaría de Economía. Entonces, cuidado, si estamos en este supuesto, no porque nosotros digamos, no, de veras, es un producto nuevo, pues a lo mejor para nosotros sí, pero no sabemos si alguien más ya lo está fabricando y realmente no es. Entonces, aquí debemos tener la certificación de parte de la Secretaría de Economía para poder estar tranquilos y tener derecho a este periodo de gracia de 2 años. Ahora, hay que cumplir con los 2 supuestos, no es uno u otro, son los 2 supuestos, es decir, que la empresa sea de nueva creación y que esté fabricando un producto nuevo.
O sea, si tenemos una empresa que ya viene operando y realmente está haciendo un producto nuevo, pues sí, a lo mejor cumplimos con el segundo supuesto, pero no con el primero. No es una empresa nueva y entonces no tendrá los 2 años de gracia, o viceversa. Es una empresa que ya venía operando, bueno, pues esa, sin lugar a dudas que no tiene, aunque sea un producto nuevo, sabemos que no le aplica. ¿Por qué? Pues porque esa ya cumplió, le aplica el otro supuesto de una empresa de nueva creación. La industria minera, bueno, sabemos que mientras esté en el periodo de exploración, pues no va a tener ninguna obligación. En el momento en que empiece a producir, automáticamente se acaba el periodo y tendrá derecho de la obligación de participar de las utilidades a los trabajadores. Instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes, y es decir, que tengan autorización, sin fines y propósitos de lucro. Estas instituciones están exentas de participar a los trabajadores de las utilidades, que en principio pues no debería de haber, pero bueno, si las hay, pues no tienen obligación. Pero es indispensable que se cuente con esa autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí ya, digo, no es el tema, estarán muy vigiladas en materia de prevención de lavado de dinero. Pero para efectos de la PTU, si cumplimos con estos requisitos, esas instituciones no están obligadas a pagar a participar a los trabajadores en sus utilidades. El Seguro Social e instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales, de beneficencia. Aquí el criterio de la autoridad laboral es que estos organismos en principio no van a pagar PTU siempre y cuando efectivamente cumplan con estos objetivos. En caso de que no sea así, pues sí tendrán la obligación de participar a los trabajadores en sus utilidades. Ahora, otra vez, otro tema que en la práctica a veces causa ciertas dudas es qué trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades. Aquí es muy importante que tengamos bien documentado cómo se dio o cómo nació la relación de trabajo. Es decir, si a la persona se le contrató de planta, desde un principio se le dio la planta, o si está contratado como trabajador eventual. Los trabajadores de planta, no importa el número de días que hubiesen laborado a lo largo del año, ellos siempre tendrán derecho a participar de las utilidades de las empresas. En el caso de los trabajadores eventuales, e insisto, es muy importante que revisemos cómo están nuestros contratos. Los eventuales también van a tener derecho a participar de las utilidades, pero aquí tienen una condicionante. El requisito es que hayan laborado a lo largo del año, en este caso si estamos hablando del año 2021, que hayan laborado durante ese año cuando menos 60 días en dicho año, en forma continua o discontinua. Es decir, si un trabajador lo contraté 15 días, después se acaba el proyecto, después luego lo contratar 20 días, luego un mes, etcétera. Si al final del año acumuló más de 60 días, tendrá derecho a participar de las utilidades. Evidentemente, en el caso de las personas que renunciaron o que fueron despedidos, ya sean de planta o eventuales, pues por supuesto que les aplica la misma regla. Si fueron eventuales, si fueron de planta, no importa cuántos días laboraron, tendrán derecho a participar de las utilidades. Obviamente en función de los días y el sueldo que hubiesen percibido, lo vemos ahorita. Y lo mismo sucede con los eventuales. Si fueron eventuales, habrá que ver si a lo largo del año acumularon más de 60 días, tendrán derecho a las utilidades. Si no, pues sí, la ley no establece que ellos no tendrán derecho a participar de las utilidades. Otro tema importante
Cuando termina una relación laboral, bueno, pues debe haber un convenio de terminación de la relación laboral donde se desglosen los conceptos que se le están pagando al trabajador o al ex trabajador. Sueldo, todas las prestaciones devengadas, etcétera. Y evidentemente debe o debería incluirse la PTU que le corresponda. Y hay empresas que dicen, bueno, pues como todavía no sé, pues no te toca PTU. No, pues por supuesto que no. En ese caso, esa parte, la ley federal del trabajo deja a salvo el derecho del trabajador y una vez que la comisión mixta para efectos para efectos de determinar la PTU es la que está autorizada a definir cuánto se le va a pagar y por lo tanto existe la obligación del patrón de dejar a salvo los derechos de los trabajadores en materia de PTU, entonces hay que tener cuidado con estos convenios. Por lo tanto, el patrón no podrá decir a su voluntad, pues a mí me late que te tocan como 100 pesos, a mí me late que te toca tanto. No, no, no. Es la comisión la única que está autorizada para definir el monto y el patrón simplemente tiene que dejar a salvo y decir, bueno, en cuanto se conozca, se te reconocerá, bueno, el monto a repartir, se asignará o se te determinará el monto que le corresponde al trabajador. Otro tema muy importante que, pues sí, siempre en la práctica siempre nos están preguntando, oye, los famosos trabajadores de confianza. Recordemos que el monto a repartir, es decir, la bolsa a repartir, vamos a suponer y para hacerla fácil, que se tuviera que repartir 1,000,000 de pesos, después de conocer los ingresos fiscales, las deducciones fiscales autorizadas, determinamos la base por el 10% y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Que la bolsa a repartir sea de 1,000,000 de pesos. Ese 1,000,000 de pesos hay que distribuirlo en 2 partes iguales, es decir, 500,000 pesos que se distribuirían en función de los días que laboró el trabajador en el ejercicio de que se trate. En este caso, pues estaríamos hablando del año 2021. Y el otro 50%, es decir, los otros 500,000 pesos, se distribuyen en función del monto de sueldo que percibieron los empleados a lo largo del año 2021. Aquí nada más que hay que tener en cuenta que en el caso del personal no sindicalizado o el personal llamado de confianza, ellos para efectos de la parte a distribuir en función de los sueldos tienen un tope, es decir, la disposición o esta ley lo que busca es tratar de hacer equitativa o más equitativa la distribución de las utilidades. ¿Y qué va a pasar? Que para efectos del sueldo del personal llamado de confianza, tenemos que determinar el salario más alto de la persona sindicalizada. Y entonces vamos a suponer que la persona sindicalizada, vamos a pensar que una persona de confianza tuviera un sueldo de 50,000 pesos, para hacerlo muy fácil, 50,000 pesos mensuales. Y la persona sindicalizada con mayor sueldo gana 20,000 pesos mensuales. Esos 20,000 les vamos a aumentar el 20%. Y lo que nos dé los 50,000 lo tendríamos que bajar a ese mismo monto para que se determine como sueldo tope dicha cantidad y sea la parte con que se va a determinar lo correspondiente a los salarios. Es decir, que cuando a veces nos pasan a revisar o cuando estamos, determinando o que nos pasan a la PTU, tenemos que ver el personal de confianza que tenía un sueldo superior al ejemplo que estamos manejando, a los 20,000 pesos, el 20% adicional del sueldo, y automáticamente todos ellos estarían percibiendo, si es que laboraron todo el año, el mismo monto de PTU por lo que corresponde a los salarios. En el caso de los sueldos,
bueno, pues ahí no hay ningún tope. Evidentemente, si las personas laboraron 365 días, pues obviamente todos los que laboraron 365 días, por la parte, recordemos que son los en función de sueldo y en función de los días laborados. Por la parte que corresponde a los días laborados, todos estarían percibiendo exactamente el mismo monto. Entonces aquí nada más hay que tener cuidado con el tope para el personal llamado de fianza. Bueno, pues también los trabajadores de un establecimiento tendrán derecho a la PTU. Ahí habíamos dicho, los que no cumplían con las reglas de PTU, perdón, de subcontratación, tendrán derecho a la PTU. Otro tema que nos sale, pero luego a veces sale la duda. Las madres trabajadoras, cuando el Seguro Social les otorga el certificado de incapacidad por los periodos prenatal y postnatal, así como los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, es decir, no aplica a las incapacidades por enfermedad general, las madres por el periodo de incapacidad prenatal, postnatal, así como las personas que sufrieron un accidente de trabajo, durante el periodo en que estén de incapacidad, esos días y el sueldo que les correspondería se debe de considerar como días efectivamente laborados para el cálculo de la parte de la PTU que va en función de los días. Y el sueldo que les correspondería en esos días, aunque lo pague el Seguro Social vía el subsidio por incapacidad, el patrón tiene la obligación de considerarlos como sueldos para efectos de la parte del sueldo, es decir, como si no hubiera habido incapacidad para estas personas. ¿De acuerdo? Ahora, por último, en este tema, en caso, digo, así es la vida, en caso que en el año del que se trate el trabajador que es producto de, insisto, riesgo de trabajo, hubiese fallecido, pues, ¿quién va a cobrar la PTU? Pues los beneficiarios de dicho trabajador. Otro tema que siempre también sale en el transcurso. Oye, ¿quién es la persona que no tiene derecho? Bueno, pues la ley nos dice muy claramente que son los directores, administradores, gerentes generales de la empresa. Pero bueno, aquí lo que tenemos que pensar es en la persona de más alto nivel en la empresa, es decir, no tengo, yo tengo el gerente de ventas, el gerente de producción, el gerente de logística, el gerente de no sé qué, el de recursos humanos, no, ellos no. Sería el director general o el gerente general la persona de más alto nivel. Y este es un tema que siempre causa muchos conflictos, porque a la hora de mandar, pues todo el mundo es el jefe, ¿no? Pero para efectos de la PTU dicen, no, yo no soy el de más alto. Nos ha tocado casos donde dicen, oye, pues es que mi jefe está en Estados Unidos, yo soy el que nada más doy la cara, pero yo no soy el que tengo el más alto rango, entonces sí me tocaría, sí tengo derecho a la PTU. Yo creo que no, pero bueno, son temas que hay que revisar cada caso en particular. ¿Por qué? Porque el monto de la PTU no va a cambiar. Lo que va a cambiar si metemos a esta persona es las personas, las demás, les podría tocar menos utilidades, evidentemente. Entonces, aquí esto, ¿quién lo debe revisar? Pues la comisión mixta es quien tiene que definir y aprobar. En algunos casos nos ha tocado que inclusive excluyen a dos personas. Algunas empresas pues comparten la dirección o la codirección entre dos empresas y bueno, pues la postura más sana y conservadora, es decir, se excluyen a esas personas para que no haya ningún conflicto con las demás. Bueno, pues trabajadores domésticos, personas físicas, propietarias o copropietarias de un negocio, pues no son empleados entre sí, no tienen derecho a la PTU. Bueno. Habíamos visto, los trabajadores iban a PTU
con un tope máximo en el considerar en la parte de su, en la parte que corresponda al sueldo, con un alpicalizado o de planta. Habíamos dicho también que los trabajadores que están en subcontratación, si no cumplen con la ley, pues tendrán que incluirlos en el pago de las utilidades. En el caso específico de la industria de la construcción, bueno, pues la comisión mixta es que va a decir qué trabajadores tienen derecho y cómo le harán para notificar a los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es una industria muy compleja. Y bueno, entramos ya el punto específico de recordemos que durante 2021, bueno, desde 2020 se empezó a escuchar que se iba a eliminar el outsourcing. Yo digo que no lo eliminaron, le dieron más vida que nunca, pero bueno, ese es tema de otra exposición. Entonces, y se reformaron muchas disposiciones, pero en materia de la Ley Federal del Trabajo, al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, le adicionaron una fracción, que es la 8. Y aquí sí, perdón, me voy a permitirla leerla textualmente para que nos quede claro. El monto de la participación de los trabajadores en las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario. Entonces, la primera regla es que vamos a calcular la PTU, como dije hace rato, ingresos fiscales, deducciones fiscales autorizadas, nos va a dar la base de PTU. Se multiplica por el porcentaje que determinó la comisión, que sabemos que lleva añísimos así, que yo creo que es difícil cambiar, el famoso 10%. Y entonces nos da, en el ejemplo que manejábamos hace rato, que hay que repartir 1 millón de pesos. Hacemos el cálculo de cuánto le toca a cada trabajador. El millón lo repartimos 500,000 pesos para sueldo y 500,000 pesos por día. Hacemos el cálculo de cada uno de los trabajadores y vamos a suponer que a un trabajador le tocaran 50,000 pesos de PTU. Ya, después del cálculo ya sumo la parte de días, la parte de los sueldos y le tengo que participar de 50,000 pesos de PTU. Si nada más que el salario que recibe la persona es de 10,000 pesos mensuales. Y aquí entra esta fracción. 10 por 3, 30,000. Es decir, el trabajador no va a recibir los 50,000 pesos. Solo recibiría 30,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque esta es la disposición que tanto estuvo negociándose de ponerle un tope a las utilidades. Recordemos que fue lo que los patrones objetaban, que había empresas que tenían o que los trabajadores general prácticamente no contribuían a la generación de utilidades. Empresas que tienen mucha tecnología, mucha maquinaria, en fin. O sea, no, pues ¿cómo crees? Habrá trabajadores que podían haber ganado pero así, cantidades estratosféricas. Entonces, después de muchas negociaciones, se acordó y se pactó esto. Bien o mal, nos guste o no nos guste, así quedó la ley y es lo que tenemos que aplicar. Son dos condicionantes. La primera es que no puede exceder de los 3 meses. Es decir, en el ejemplo que estábamos manejando, tenía derecho a 50,000, si gana 10,000 por 3.30, ahí se me topa. Ahora bien, también dice, o bien, el promedio de la PTU recibida en los 3 ejercicios inmediatos anteriores. Entonces, nos vamos al caso. Y si esta empresa, por decir algo, si en años anteriores también les hubiera tocado al trabajador 50,000 pesos, y sí evidentemente los repartía, porque hasta antes del 23 de abril del 23 de abril del año pasado, no tenían tope. Entonces sacamos el promedio de los 3 años y a lo mejor en ese caso sí le podríamos dar los 50,000 pesos. Sin embargo, en el futuro, pues esos 30,000, esos 50,000 van a ir bajando. Entonces hay que estar muy alertas con esto. Entonces, resumiendo, el cálculo
la forma de determinar la PTU que le corresponde al trabajador es igual. Eso no cambió en absolutamente nada, o al menos hasta el día de hoy. Lo que cambia es que ahora tiene un tope y no podrá exceder de más de 3, del equivalente a 3 meses de salario. Bueno, pues ahora vamos a ver la parte del el impuesto sobre la renta. Bueno, pues la Ley Federal del Trabajo nos dice que es la renta gravable en función de lo que establece la ley del impuesto sobre la renta, y la Constitución, que es lo que le da origen o regula la PTU, nos dice que dentro de las deducciones autorizadas no se puede disminuir la PTU que se hubiese pagado en el ejercicio. Es decir, si durante 2020 generé PTU, la empresa generó PTU, la pagó durante 2021 y ahora que voy a determinar la base de PTU en 2021, no puedo considerar la PTU como una deducción. Y al igual que tampoco que debo de disminuir los conceptos que establece el artículo 28 de la ley. El artículo 28 en su fracción 30ª respecto de los gastos no deducibles, que en principio son ingresos exentos para los trabajadores. Otro tema que también ahorita creo que es muy importante revisar es la fecha de pago de la PTU. Si pudiéramos hacer una pregunta, la gente siempre dice, ¿cuándo se paga la PTU? El 31 de mayo. Y pues yo creo que no deberíamos de contestar así. Lo primero que deberíamos decir, ¿quién es tu patrón? ¿Una empresa o una persona moral o una persona física? Y sí, en el caso de personas morales, por regla general pudiéramos decir que la PTU se paga el 31 de mayo. Sin embargo, la disposición lo que dice es que la PTU debe pagarse 60 días después de presentada o en la fecha en que debió presentarse la declaración. Es decir, si una empresa presenta su declaración el último día del plazo que tiene, que es una persona moral, que es el 31 de marzo, efectivamente sí tendría que pagar la PTU a más tardar el 31 de mayo. Las personas físicas, pues presentan la declaración en abril, pues sería en junio. Por eso decía, pues habrá que preguntar quién es tu patrón, una persona física o una persona moral. Aquí el punto es que hay empresas, y hay que verlo temporal, que por ciertas cuestiones fiscales tienen que anticipar la presentación de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Entonces hay empresas que las presentan el 31 de enero. Por decir algo, hablando del 2021, hubo empresas o hay empresas que ya presentaron su declaración, la anual de impuestos sobre la renta, el 31 de enero. Entonces, a partir de ahí empieza a correr los 60 días. Entonces, ellas no se van al 31 de mayo. Hay que tener cuidado con eso. Y en el caso de las personas físicas, bueno, pues si es, la disposición dice que las personas físicas deben de presentar su declaración dentro del mes de abril. Hay personas que declaran el 1 de abril, entonces ahí corren los 60 días, entonces ya no va a ser 30 de junio. O bien, pues si lo presentan el 15 de abril, pues hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si anticipamos la presentación de la declaración, pues evidentemente también se anticipa la obligación de pagar la PTU. Y la disposición dice, en la fecha en que se presentó o deba presentarse, porque alguien pudiera decir, pues entonces me voy a presentar la declaración no en mayo, no en marzo, la presento en junio. Y a partir, vamos a pensar, 30 de junio. Y de ahí me corren los 60 días. No. La disposición dice, en la fecha en que la presentaste o debiste presentarla, es decir, no puede ser más allá. Para efectos del pago, si quieres no presentes la de presentes, pero la PTU la debes pagar
cuando, considerando el plazo de la fecha en tope en que se debió pagar la PTU. Si es persona moral, bueno, pues 31 de marzo, y si fuera persona física, el 30 de abril. Y bueno, hasta el año 2021, acuérdense, recordemos que estuvo vigente el régimen de incorporación fiscal. Evidentemente, si tuvieron trabajadores que la relación está regulada por la Ley Federal del Trabajo, pues también tienen que pagar PTU, y ellos tendrán hasta el 29 de junio. Ya el próximo año, pues ya esto ya no existe, pero por lo pronto todavía 2021 sí está en vigor esto. Ahora, recordemos que la autoridad, la comisión, tiene la facultad de objetar el monto a repartir. El hecho que la comisión diga, no estoy de acuerdo y la vamos a revisar, ¿por qué? Pues siempre la va a revisar porque para pretender que suba el monto, no que disminuya. Entonces, cuidado, no porque esté en revisión se debe suspender el pago. Hay que hacerlo en tiempo y forma. Si después de la revisión resulta que pagamos lo correcto, palomita, se acabó, caso cerrado. Pero si resulta que efectivamente debe pagarse un adicional, pues simplemente se hará la distribución del pago complementario. Pero no podemos dejar de pagar la PTU. Bueno, pues la PTU evidentemente por disposición de ley pues está protegida, el trabajador puede hacer con ella lo que considere pertinente, es irrenunciable, se pagará directamente al trabajador y, digo, salvo que estuviese incapacitado, será a quien él designe como beneficiarios y debe pagarse en moneda de curso legal. No puede hacerse en vales, en mercancía, que el patrón diga, bueno, pues como yo produzco bicicletas, pues te voy a pagar en bicicletas porque no tengo para PTU. No, eso está prohibido. No se pueden ceder las utilidades a los trabajadores, las utilidades no serán objeto de compensación alguna. Bueno, pues son las reglas principales que rigen la protección. Los descuentos están prohibidos, salvo que el trabajador hubiera dicho al patrón, o los patrones hubieran acordado de mutuo acuerdo, te voy a dar un anticipo de PTU, bueno, ahí pues cuando llegue la PTU, pues sí se puede cobrar, ¿no? Y los descuentos de ley, pues hay empresas que le otorgan casa habitación a los trabajadores, pues ahí sí puedo descontar lo que correspondería a lo que le llamamos la renta de casa habitación. Los pagos del Infonavit, del Infonacot, el impuesto sobre la renta. Y bueno, los pagos por pensiones alimenticias que estén decretados por autoridad. El plazo para cobrar la PTU es 1 año a partir de la fecha en que se debe de pagar. El trabajador sea eventual, de planta, extrabajador, lo que sea, de ahí tiene 1 año. Si por infinidad de circunstancias no la cobra, pues no tendrá derecho. Esa PTU no cobrada se va a incorporar al monto de la nueva PTU generada. Y si en este año no hubo PTU generada, pues simplemente se repartirá la bolsa que no fue cobrada de ejercicios anteriores y seguirá el mismo procedimiento. Otro tema muy común que siempre preguntan, oye, ¿cuál es el salario? Ya quedamos que la PTU se reparte en 2 bolsas, se parte en 2 bolsas y se va a distribuir por los días laborados y por los salarios. El salario que debe considerarse es el salario diario nominal, sin incluirle comisiones, aguinaldo, ningún otro concepto, el salario diario nominal. Ahora, si es un salario variable, ¿pero qué es un salario variable? Cuando no tiene garantizado absolutamente nada, esa función se te va a pagar de lo que cobres, las comisiones que efectivamente para ti se sacará el promedio de las comisiones y es lo que se va a considerar como salario. Si hay comisiones, pero cuando menos la empresa se compromete a pagar el salario mínimo, más comisiones, ya estamos hablando de un mix. Entonces ahí, si el salario garantizado es el salario mínimo, más las comisiones, solo vamos a considerar el salario mínimo. ¿Por qué? Pues porque es lo que tiene garantizado. No entrarían las comisiones. ¿De acuerdo? Bueno, pues la huelga, una empresa que no pague su PTU, pues está expuesta a que los trabajadores hagan huelga para exigir el pago de la PTU.
¿Y qué pasa con aquellas empresas que por X circunstancias no paguen la PTU? Bueno, pues se harán acreedores a una multa que equivale, que va de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general. Al día de hoy estamos hablando de una multa de 43,000 a 864,000 pesos. Y si la empresa estuviera en la zona fronteriza, pues va de 65,000 a 1,302,000 pesos. Entonces, evidentemente, pues hay que cumplir en tiempo y forma para no hacernos acreedores a estas sanciones. Para efectos del impuesto sobre la renta, tiene una exención, la PTU, el equivalente a 15 veces el valor diario de la UMA, al día de hoy, de 1,443 pesos. El excedente sí va a causar PTU, perdón, impuesto sobre la renta. Y muchas empresas aplican la ley tal cual, o bien en el reglamento hay una opción donde en algunos casos le conviene al trabajador porque le retenemos menos impuestos sobre la renta. Pero cuidado con eso, porque recordemos que el impuesto sobre la renta que se hace o que se retiene cada mes es un pago provisional. Al final del año tenemos que determinar un impuesto anual. Y si en el pago de la PTU le dejamos de retener, en el anual, pues hay que quitárselo. Y es cuando el trabajador se enoja. Pues me lo hubieras quitado cuando me pagaste la PTU. Pero bueno, cada empresa tendrá su criterio. Muy rapidísimo. Vamos a pensar que la PTU a pagar son 10,000, el monto exento, 15 veces el equivalente a 15 veces la UMA, son 8,556. Esto, como es la PTU anualizada, pues la dividimos entre los días del año y nos da la PTU por día, la mensualizamos y se nos convierte en 712 pesos. La sumamos al sueldo ordinario, vamos a pensar que sean 15,000 pesos, se nos convierte en 15,000 y le calculamos el ISR a los 15,712 y a los 15,000 el impuesto y sacamos una tasa. En este caso es del 21,36%. Y esa es la tasa de impuesto que le aplicaríamos a la PTU correspondiente y ese es el impuesto que debo retener. Pues ya para cerrar, en el caso de 2021, lo que hay que tener en cuenta es terminación del outsourcing, pues hubo empresas que tenían las famosas outsourcing, tenían trabajadores y los pasaron a la empresa operativa o viceversa, la empresa operativa recibió trabajadores. Aquí el punto es que la empresa que era el outsourcing y tenía trabajadores y los pasa a la empresa operativa, tiene la empresa que tuvo a los empleados, tiene la obligación de pagar PTU a los trabajadores por el periodo, bueno, por la PTU generada en el ejercicio, considerando los días y los sueldos que efectivamente hubiese percibido el trabajador en ese periodo. Vamos a suponer, en principio, hasta junio operó, entonces de enero a junio tuve trabajadores, veo la PTU de todo el ejercicio y tengo que pagarles PTU. En el caso de la empresa que los recibe, vamos a suponer que la empresa que los recibe nunca había tenido trabajadores y los recibe a partir del 1 de julio. Alguien diría, bueno, pues les voy a pagar PTU en función de la parte proporcional a los días efectivamente laborados. No, la ley lo que nos dice es, no hay sacar proporción. Tenemos que determinar la PTU y distribuirla considerando el total de la PTU del ejercicio. Y la fecha de pago, bueno, decíamos que si la empresa que tenía los trabajadores se quedó sin trabajadores y sigue al día de hoy viva, bueno, pues cuando presente la declaración correrán los plazos de 60 días, el plazo de los 60 días. Pero si alguien determinó liquidar la empresa y, como decían hace un momento, la liquidó el 30 de septiembre, ahí corren los 60 días. Bueno, pues por mi parte,
esta es la exposición y estoy a sus órdenes para sus dudas. Sergio, pues adelante, no sé Pues si José, haya muchas dudas. gracias. Creo que muy extensa, muy completa. Creo que ahorita lo importante es abrir a preguntas. Podemos ponerlas en el chat, las preguntas, o si gustas abrir micrófono, cualquiera de las dos opciones. De hecho, Como tú lo decidas, Sergio, yo estoy viendo a sus aquí, órdenes. El que nada tenemos sabe, aquí unas nada preguntas en teme, el chat. entonces, excelente. No se dice, el monto restante del cálculo se vuelve a recalcular y se reparte entre los demás trabajadores que no llegaron al tope máximo. Es una pregunta. No. A ver, si entiendo la pregunta, es el famoso tope de los 3 meses. En el ejemplo que manejaba, la PTU ya de una persona es de 50,000 pesos, pero como tiene tope de 30,000, los 20,000 como si nunca hubieran existido, es decir, nunca en la vida se van a repartir, y ahí es una excelente pregunta. Eso también nos va a servir hasta para la provisión contable. Es decir, cuando hagamos nuestra provisión de PTU, vamos a pensar que fuera nada más los 50,000, no tendríamos que provisionar 50,000, tendríamos que provisionar solo los 30,000. ¿Por qué? Porque si no, cuando lleguen los auditores, ya saben cómo son, les van a poner un ajuste y van a mover los estados financieros. Ese es el gran chiste de esta reforma, que los 20,000 como si nunca se hubieran generado. No se acumulan, no se guardan, se esfuman, se desaparecen, no sé qué adjetivo ponerle. Entonces, podemos ir prácticamente aquí con esto. Dice que es la fracción 7, es de lo que estamos comentando, ¿no? Así es. ¿Podrás repetir lo de la reforma del año pasado, el tope y el promedio de los 3 ejercicios anteriores, por favor? Sí, cómo no. El punto fundamental en la Ley Federal del Trabajo en materia de PTU es el cálculo, lo hacemos idéntico como toda la vida. Calculamos ingresos fiscales, deducciones fiscales, la base gravable, se paga el impuesto sobre la renta, se determina el monto de PTU. Es decir, vamos a suponer, bueno, sobre la base gravable por el 10% y que nos diera 500,000, perdón, 1,000,000, como decía hace rato. Entonces, ese 1,000,000 lo vamos a repartir 500,000 los días que efectivamente elaboró el trabajador durante 2021 y 500,000 en función de los sueldos. Hacemos el cálculo y a un trabajador, el cálculo ya por persona, agarremos a uno y nos da que hay que repartirle 50,000 pesos. Ah, espérame tantito, nada más déjame ver de cuánto es tu sueldo. Si la persona tuviera un sueldo de 20,000 es 60,000, entonces los 50 están por debajo y sí tendría que pagarle los 50,000 pesos, porque su sueldo es mayor, y el sueldo es de 10,000 pesos, 10 por me da 30,000 y entonces 50,000 me lo topan a 3 meses, al equivalente a 3 meses de sueldo, es decir, 30,000. Entonces, en lugar de participarle 50,000, nada más le voy a participar 30,000. Ese es el primer punto. El segundo punto dice, bueno, ya cumpliste, ahora déjame revisar cuánto se llevó ese trabajador de PTU en los 3 ejercicios inmediatos anteriores. Si se llevó 5,000, 10,000, 8,000, pues está por debajo. La disposición dice, le vas a pagar el tope de 3 meses o el promedio de los 3 anteriores, lo que sea amable al trabajador. Entonces, en este caso, los 30,000 es lo más favorable y se llevaría 30,000. Ahora, si en los 3 ejercicios anteriores van a suponer que hubiese cobrado 50, 60, 70,000 pesos de PTU, sacamos el promedio y nos va a dar más alto. Y entonces sí le tendríamos que pagar los 50,000 pesos porque es el monto más favorable al trabajador. Perdón, Sergio, creo que tienes el micrófono. Sí, disculpa. Cuando se estaba por outsourcing en 2021,
Cuando se estaba por outsourcing en 2021, liquidan, ¿por qué la empresa a la que se daba servicio ya no va a tener trabajadores por outsourcing? El trabajador tiene derecho al PTU de la empresa de outsourcing, parte de lo que platicamos al principio. Sí, acuérdense, las empresas que tienen trabajadores tienen obligación de pagar PTU. Entonces, si una empresa tuvo trabajadores hasta el 30 de junio y a partir del 1 de julio los pasó a la empresa operativa, pues por esos 6 meses la empresa tuvo trabajadores y tendrá que calcular la PTU anual de todo el ejercicio y tendrá que participar a los trabajadores de la utilidad en función de los sueldos y los días que efectivamente hubiese elaborado el trabajador durante esos 6 meses. Y por contra, quien los recibió también tendrá que participar a los trabajadores de la PTU, es decir, por 2021 habrá trabajadores que cobren PTU de 2 empresas, de la que fue su patrón como outsourcing y del nuevo patrón del que ya están trabajando como empresa operadora. Ok, una pregunta. En el paso de las empresas, exactamente a lo que es a la otra empresa operativa con esta situación, ¿cuál es la responsabilidad en particular sobre la PTU del trabajador por aquellos meses que no terminaron del año? O sea, por entender, es una pregunta referente a lo que platicamos al principio. ¿Qué pasa cuando tú lo estás liberando en octubre y todavía faltan 3 meses de esa empresa de outsourcing? ¿Qué para esa porción, qué es lo que sucede? Mira, es una pregunta muy interesante. A ver, la PTU se causa y se paga por el ejercicio. Déjenme poner el caso extremo, que la empresa recibió a los trabajadores el 1 de noviembre, es decir, nada más laboraron 30 días. Sí, pero la disposición en ningún momento nos dice que hagamos partes proporcionales. Tenemos que determinar la PTU del ejercicio y pagarla completa. Entonces alguien diría, oye, ¿es justo o injusto? No lo sé. La disposición es lo que nos dice. Esa empresa tendrá que ver sus resultados del 1 de enero al 31 de diciembre, ingresos fiscales, deducciones fiscales, base gravable por el 10% y habrá que repartir el famoso $1,000,000. Pues ese $1,000,000 habrá que repartirlo en función de los días, de los 30 días que elaboraron los trabajadores y los sueldos que percibieron. Es decir, van a repartir el $1,000,000 con el tope de los 3 meses de sueldo, pero así está la disposición. Entonces ahora, ¿la limitación de los 3 meses aplica a todas las empresas o solo a las que tienen o aplicaron el esquema de la subcontratación? Absolutamente a todas las empresas. No hay distingo entre si fueron outsourcing o esta disposición a todas las empresas. De hecho, empresas que toda su vida han pagado muy jugosas, ahora pues están muy contentas porque ya les pusieron un tope. Aplica a todos. Okay. Tengo otra pregunta de correo. ¿Cuál es realmente la fecha de pago del PTU? 31 de... ¿es marzo? ¿Mayo? El plazo para el pago de la PTU son 60 días después de presentada la declaración. 60 días después de presentada la declaración. El plazo corre a partir de la fecha en que yo la presenté o a más tardar en la fecha en que debe estar. Una persona moral tiene la obligación de presentar su declaración a más tardar el 31 de marzo. 31 de marzo más 60 da 31 de mayo. Por eso muchas personas dicen el 31 de mayo vence el plazo para pagar la PTU, pero no es en todos los casos. Yo decía, hay empresas que por cuestiones fiscales, básicamente es por reducir el monto de pagos provisionales, tienen la obligación o la necesidad de presentar su declaración anual el 31 de enero. Perfecto, no hay ninguna disposición que lo prohíba. Pero si presentan la declaración el 31 de enero, a partir de ahí corren los 60 días y tendrá que presentar su declaración
60 días después de presentada la declaración. Lo que no se vale es al revés, decir, oye, bueno, entonces yo la presento el 30 de junio y de ahí me corren los 60 días. No, porque la disposición dice, o en la fecha que debiste presentarla, y tú debiste presentarla el 31 de marzo. En el caso de las personas morales, perdón, personas físicas, pues es abril el plazo para presentarla. Si la presentaste el 5 de abril, pues de ahí te corren los 60 días. Oye, no, pues además no he presentado la declaración del año pasado. Bueno, pues ese es otro tema y tendrás problemas con los trabajadores. El plazo te corre el 30 de abril porque es la fecha límite que debiste presentar la declaración. Ok, también tenemos otra pregunta aquí. En el caso de que el trabajador cobre por las dos empresas, ¿una empresa le paga en razón de los 6 meses y la otra por los otros 6 meses? ¿Y el cálculo de días será por 180 días en cada una de las empresas? Es correcto, es en función de los días efectivamente elaborados con cada patrón. Y con cada patrón también le va a aplicar el ya tenido trabajadores, les va a tocar lo mismo a todos los trabajadores, ahí donde puede afectar si hubo trabajadores que habían laborado o que ya venían desde el inicio, ellos sí laborarían los 365 días y ahí va a cambiar un poco el cálculo. Pero si la empresa no tuvo trabajadores y contó con trabajadores a partir del 1 de enero, en función del sueldo y de días, a todos les va a tocar exactamente lo mismo. Adelante, Sergio. Ok. Permíteme. ¿Sí se pagan más de 3? Un segundo, se me movió esto. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cómo? No, es que se movió. Dice, ¿sí se pagan más de 3 meses? ¿Será deducible el excedente? Vemos que es deducible para impuestos sobre la renta, no para la PTU no juega. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la ley lo que pone es un tope, es decir, yo te permito o te autorizo que pagues. Oye, ¿se aplicará también para el coche? Para impuestos sobre la renta en el siguiente año. Si la pagamos ahorita, vamos a hablar en marzo de 2022, para pagar el ISR de 2020 será deducible, pero no para la PTU. La PTU no es deducible para determinar la base de la misma PTU. ¿Qué hay de cierto que para las empresas mineras no aplica lo del tope y el promedio? No, hasta ahorita no hay ninguna regulación que lo permita. Ahora, me quiero regresar a la pregunta anterior, porque bueno, si la empresa quiere pagar más de los 3 meses de PTU, lo que recomendaría es que pague 3 meses como bono. Si lo pago como bono, ahí lo hago deducible, tanto PCR como para PTU, y no tengo problema. Y me conviene a mí. Pero bueno. Adelante, Sergio. Ok, y otra pregunta. ¿Recibiré 2 pagos de PTU o uno solo? ¿Es válido que acumulen los ingresos de las empresas anteriores a la nueva para generar el nuevo importe del PTU? No. Sí, la Son pregunta es... entidades distintas y la empresa prestadora de servicios calculará su PTU, retendrá el impuesto sobre la renta que corresponde al trabajador, y la otra empresa que lo recibió, lo que no podemos mezclar, son entidades diferentes y a cada una le aplican las reglas de manera individual. El trabajador, cuando haga su declaración anual, sí tendrá que acumular las 2 PUs o los 2 montos de PTU
y solo tendrá derecho a una exención. 15 días de exención para efectos de impuestos sobre la renta son anuales. Es decir, oye, es que yo durante 2021 tuve, exagero, 4 planes. Ah, pues entonces mi exención es de 4 por 15, 60 días la UMA. No, por supuesto que no. La exención es anual. Y así haya tenido 2 o más patrones, serán 15 días de exención. Ok. Ya no tengo preguntas en el chat. No sé si quieren hacer alguna pregunta abierta o algún comentario tuyo, algún comentario que tengan para el licenciado Rodríguez sobre este tema, para aclarar o dar un poco más de información. Pues con gusto lo que se animen, pero sí en lo que se animan, vean que hay muchas dudas y alguien pudo haber dicho, ay, la PTU, pues ¿qué tiene? Nada más tiene un tope. No, no, hay muchas cosas que tenemos mucho ingenio los mexicanos y le buscamos, esa ahorita que me acaban de decir que mezclamos las empresas, híjole, hasta ahorita no me la habían planteado, las otras como que sí, pero no, 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 hay que tener mucho cuidado porque ya vimos que son muchas disposiciones las que lo regulan, las infracciones son muy altas, las multas, perdón, y recordemos que la Secretaría de Trabajo es una autoridad paternalista y ante la duda siempre le va a dar la razón al trabajador. Entonces yo creo que no vale la pena correr ningún riesgo. ¿Por qué? Pues porque además nos pueden hacer hasta huelga, ya lo vimos. A ver, si alguien tiene alguna duda, Sí, con mucho gusto estoy a aquí hay sus una órdenes. pregunta en particular que me comentan que no soy yo bien. ¿Qué pasaría en este caso si la empresa decide pagar más del tope? Hay un principio que dice quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, la disposición me dice que yo debo pagar, puedo ponerle un tope de 3 meses. Entonces, si alguien paga el excedente, para efectos de la PTU, no pasa nada. Pero recordemos que para determinar la PTU del próximo año, en el que veníamos manejando, si fueran 30,000 pesos, no puedo deducir ni los 30. Y si me llevo a los 50,000, tampoco voy a poder deducir 50. Lo que sí lo podría deducir, los 50,000, es para efectos del impuesto sobre la renta a cargo de la empresa como contribuyente. Entonces, lo que yo recomendaría para no afectar a la empresa es, si efectivamente le queremos dar al trabajador los 50,000 pesos, yo le daría 30,000 como PTU y los 20 como bono. Los 20, que es el bono, esos son deducibles tanto para impuestos sobre la renta como para la PTU del ejercicio siguiente, porque es un bono. Al trabajador no lo afecta, pues ya se agotó la exención para efectos de impuestos sobre la renta. Si acaso para el salario base de cotización, pero bueno, creo que eso es otro tema y no, a mí no me afectaría. Yo creo que si me van a dar 20,000, pues intégramelo al salario base de cotización, bienvenido, ¿dónde firmo, no? Claro. También hay una pregunta por correo. Identificaste al principio que estás como consultor independiente. Sí. ¿Qué otras actividades o cómo se puede llegar a ti para poder armar esta situación y obviamente cumplir cabalmente con lo que tú dices? Porque también estamos conscientes que las penas son grandes y obviamente el incumplir, ya sea por desconocimiento o por alguna causa diferente, pues eso no te exime de las repercusiones que puedas tener, ¿no? Entonces, platícanos un poco. Bueno, está aquí en la pantalla mi correo electrónico, yo con gusto estoy a sus órdenes y lo que podemos hacer es revisar la base de PTU, la PTU persona por persona, el tope, el impuesto sobre la renta, y con eso daríamos cabal cumplimiento a la obligación y nos quedamos tranquilos de que cumplimos con esto. Y lo más importante, que no tenemos problemas con los trabajadores, porque yo creo que independientemente de la multa, lo peor que nos puede pasar es que los trabajadores estén a disgusto y tengamos un problema con ellos. De acuerdo. Pues no sé, de alguna manera, pues creo que con esto cumpliríamos lo que traemos, mi estimado José. Por parte de nosotros, gracias. No sé si hay alguna pregunta, dejamos abierto el micrófono para alguna pregunta y si no, ya daríamos por terminada nuestra videoconferencia. Un nuevo mensaje, a ver.
¿La limitación de los 3 meses aplica a todas las empresas o solo a las que tienen o aplicaron el esquema de la subcontratación? Absolutamente a todas, a todas, a todas. Ok. Y en el caso que el trabajador cobre por las 2 empresas, una empresa le paga a razón, no es la misma, se repite. Un segundo, fue tal. No, creo que estamos con todo entonces. Sería todo entonces. Pues José, muchas gracias. Por lo visto ya terminamos esta videoconferencia. Nos da mucho gusto tenerte, felicitarte por la presentación. Por cierto, ¿vas a compartir el apoyo visual? ¿Lo vas a poder compartir con Sí, nosotros? por supuesto, lo tienen ustedes, con gusto lo pueden enviar a los participantes y Ok. cualquier duda, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes. Perfecto, entonces ya estás como socio consultor nuestro, apareces ya entonces en nuestra base de datos, por lo que cualquier pregunta que tengan pueden también dirigirla al portal de ANFEC. Únicamente pongan a quién están buscando, José Rodríguez Sánchez, asunto PTU, y la pregunta se dirigirá directamente con él, si no directamente a su correo y a sus datos. Por parte mía te agradezco mucho y de Nayeli que estés con nosotros en la mesa directiva. Por parte también de las comisiones que los invitamos a aquellos socios a participar. Esta presentación es armada y está auspiciada por la Comisión de Relaciones Industriales. Tenemos también otras comisiones que son la Comisión Técnica, la Comisión de Comunicación y la Comisión de Mercado. También por parte de toda la estructura que tenemos y la gente que está con nosotros, pues muchas gracias. Si hay alguien que no tenemos correo, por favor agréguenlo aquí en el chat para que podamos mandarle la presentación. No sé si quisiera cerrar con unas palabras, estimado José. Estamos ya terminando y pues en fin, no sé si hay algo más que agregar por nuestra parte. Agradecerte, mi estimado José. Cualquier cosa, y recordemos que decía hoy, las autoridades todas están en un intercambio de información y sus facultades de fiscalización son inmensas. Hoy por hoy tenemos que hacerlas, aunque se oiga medio sangrón, casi perfectas, porque cualquier diferencia, tarde que temprano la autoridad la va a afectar y no la va a pretender cobrar, o cuando menos que se aclare. Pues y también acordarles, esta plática la grabamos, por lo tanto la van a poder ver en un par de días, se van al portal para poder recrearla o compartirla con algún otro colaborador o gente del ambiente. Por nuestra parte, muchas gracias, cuídense mucho y pues nos veremos el siguiente martes en otra videoconferencia que tendremos para ustedes. El próximo martes los invitamos a participar, es un curso. Gracias entonces, José, pues muchas gracias a todos y que estén muy bien. Buena tarde.